Hoy quiero rescatar una afirmación positiva que nos mandó nuestra amiga incondicional Cristina Castellino. Fuera de nosotros hay otras respuestas atendibles y es enriquecedor escucharlas. Esta vez para enriquecernos y escuchar, tenemos en aire fresco a la licenciada María Esther Antesana. Buenas tardes, María Esther. Hola, muy buenas tardes, Estela, ¿cómo estás? ¿Qué tal, oyentes de Aire Fresco? Muy buenas tardes en otro programa que estaremos compartiendo un tema muy interesante. Me sorprendió gratamente tu propuesta de charla. Ser infeliz por no tener un propósito y vivir en automático. Les comento, estuve leyendo un artículo que lo escribió a raíz de un libro que fue escrito por Alex Rovira y Frances Miralles. Estas personas se dedican a desarrollo personal y proponen un concepto muy novedoso. Pero la temática se trata sobre ser infeliz por no tener un propósito y vivir en automático. ¡Qué título!, ¿no? Se comprobó que mucha gente es infeliz porque no tiene claro cuál es su propósito en la vida y de esa manera vive en piloto automático. Entonces, ya sea porque va a la escuela, en el trabajo o en la casa, desde que nacemos nos enfrentamos a diarios con retos que determinan el camino de nuestra vida y construyen nuestra personalidad. En este mundo, en donde cada vez hay más incierto y vemos que es cambiante, ya no basta simplemente con acumular conocimientos, también necesitamos desarrollar la capacidad de resolver, de actuar con conciencia, flexibilidad y propósito. Bueno, y de esto se trata un poco esta temática. ¿Por qué hablamos de ser infeliz por no tener un propósito y vivir en automático? Estos dos autores, Rovira y Miralles, como les dije, son expertos en desarrollo personal y proponen un paso evolutivo que va más allá del Homo sapiens, ya que no se define solo por lo que se sabe, sino por su habilidad en transformar las dificultades en oportunidades. Parece chino básico, ¿no? Pero nosotros conocemos esta temática del Homo sapiens y en cambio ellos hablan desde una nueva visión y nace o empiezan a escribir sobre el Homo solver, el hombre que estamos teniendo hoy en día, esta nueva generación, podemos definirla como Homo solver. Veamos entonces de qué se trata este Homo solver. Estos dos autores dicen que sería conveniente considerar los principios de esta propuesta para poder entender a qué nos referimos cuando aplicamos estos conceptos en la vida cotidiana. Entonces, ¿qué significa este concepto de Homo solver? En realidad es una evolución del Homo sapiens, ¿sí? El Homo sapiens es la persona que sabe, pero que la complejidad del mundo actual hace que no le sea suficiente con saber. También necesitamos ser resolutivos y ser capaces de solucionar los problemas que nos plantea la vida. Por lo tanto, este nuevo Homo solver es la persona que soluciona. Otra pregunta que nos podemos llegar a hacer es: ¿cuáles son los principales obstáculos que sienten las personas para sentirse plenas o felices? ¿Sí? Muchas veces las personas no saben lo que quieren en realidad, o mejor dicho, no tienen claro cuál es su deseo. Yo lo veo muchísimas veces en mis intervenciones con los coaches que trato, con los consultantes, que no tienen nada que ver su nivel porque pueden ser profesionales y en algún momento aparece este bache. Y el tema es que no saben porque tampoco se conocen bien a sí mismos. Entonces, de alguna manera, el itinerario sería: primero descubro quién soy, después descubro cuáles son mis dones o talentos y con eso ya puedo averiguar qué quiero hacer, quién quiero ser y cuál es la huella que deseo dejar. Esto yo hablo siempre de la huella que dejamos desde una mirada del hacer, desde otra mirada desde el trascender. Y esto nos lleva a que no tener un propósito, no tener hacia dónde vas y no vivir en piloto automático, mejor dicho, y el hecho de vivir en piloto automático hace que mucha gente se sienta infeliz.
Además, mucha gente se vive envidiando por lo que hacen otros y esto aleja el contacto con otros, ¿sí? ¿Por qué nos cuesta tanto saber lo que queremos? Esto que estás diciendo, Estela, ¿por qué nos cuesta tanto saber qué es lo que queremos? Porque estamos siempre mirando lo que hacen los demás. Entonces, un peligro, y este tema de las redes, cómo afecta la emocionalidad de las personas, ¿sí? A través de las redes sociales vemos que uno, por ejemplo, se va de vacaciones, otro sacó un nuevo disco en la música, otro está promocionando hoteles, otro está consiguiendo una beca o algo, otro está participando en un programa, y acá entra esa mirada constante de mirar el hacia afuera y hace que gastemos el tiempo y la energía fuera de nosotros mismos. Entonces, esta es una de las cosas que debe cambiar la sociedad hoy en día. Vivimos admirando y envidiando lo que hacen los otros y eso nos aleja del contacto con nosotros mismos. Entonces, cada vez que queremos organizar cuál es nuestro propósito o por qué aparece esta frustración, tenemos que pensar que no deberíamos vivir en la generación del café Nespresso, ¿no? O sea, que es una pastillita y ya lo soluciono, sino acostumbrarnos a tomar todo con más calma y no al instante. Antes, hacer un café, por ejemplo, implicaba un tiempo, una espera. Conseguir un libro también requería hasta días o semanas. Uno iba a la biblioteca, en mi época de estudiante era sí o sí, imperiosamente, pero hoy todo llega con un clic y especialmente en la gente más joven que quiere esa inmediatez. Esto por supuesto genera mucha frustración y cuando los resultados no son como los esperados y encima si no son inmediatos, genera lo que nosotros denominamos una falta de visión a mediano plazo. O sea, no sos capaz de ver con lo que tenés y con lo que has construido de acá a un futuro cercano. Y esto genera malestar y angustia. Pero en realidad las cosas importantes se logran con paciencia y constancia. Entonces, lo que dicen estos autores es que si tenemos que basarnos en una aprobación externa y si nos importa tanto la aprobación y la opinión externa. Esta es una deformación que arrastramos desde que somos niños. Al nacer dependemos totalmente del entorno familiar. Por eso sonreímos, lloramos, buscamos contacto. Necesitamos siempre esa conexión con nuestra madre, con nuestro padre. Y luego, cuando nos vamos haciendo niños, también aprendemos a algo que sería obtener la aprobación. Sacar buenas notas, ser el niño bueno de la escuela y muchas cosas que nos generan como que, bueno, esto es aceptado. Pero también eso genera frustración. Entonces estos autores dicen que muchas personas siguen intentando complacer a todos, aunque ya no existan sus padres o no estén sus padres, y llegan a un estado de obligación constante y se niegan a sí mismas, se niegan lo que realmente desean solo por cumplir, ayudar o por miedo al rechazo. Y esto realmente afecta a un punto importante que es la autoestima. Entonces, ¿cómo pasamos del Homo sapiens al Homo solver? Cuando dejamos de alguna manera de que las cosas que nos importan sean nuestras, que pertenezcan a nuestra vida y que no nos importe lo que piensen los demás. Cuando llega ese momento se marca una verdadera madurez. De jóvenes queremos que nos valoren, que nos miren, quienes nos gustan, que el trabajo nos reconozcan, pero llega un momento, un punto en que hay que romper con todo eso y convertirte vos mismo en tu propia fuente de validación. Esto me parece maravilloso y es uno de los tantos temas que trabajo con dinámicas, con mis coachees y mis consultantes. Cuando vos cambiás esa validación externa por la tuya, por la validación tuya interna, podés empezar a trabajar en vos y tu autoestima y ser ese homo solver que resuelve solo.
¿Cómo podemos mejorar nuestra estima? Para terminar este artículo de estos dos autores que me ha encantado esta mirada, es que tengamos en cuenta que la autoestima no depende de lo que piensen los demás. Siempre habrá quienes piensen mal, también puede haber quienes piensen muy bien de lo que haces, pero siempre va a depender que vos estés satisfecho con lo que cumplís con vos mismo, con aquello que te has propuesto, ya sea estudiar, cuidar tu cuerpo, mejorar las relaciones. Y si lo cumplís, entonces la autoestima se mantiene alta, porque tenés un compromiso con vos mismo. O sea, acá el homo solver resuelve con aquello que es el exterior para consigo mismo. Entonces yo diría, haz algo de valor, algo que pueda hacerte sentir orgulloso de vos mismo, y abrí la puerta de tu casa al mundo, manifestándote ampliamente que ya tenés estos temas resueltos y que podés tener esa felicidad que no depende del otro, y tenés un vivir con un propósito. No estás en automático y te sentís feliz de cada acción que desarrollás cada día de tu vida. Gracias, queridos oyentes, por escucharme. Estos temas realmente me emocionan, me encantan, y espero que les ocurra exactamente lo mismo y haber encendido en ustedes alguna chispita para que no decaiga. Les habló María Esther Antesana. Si se quieren comunicar, mi WhatsApp es 11 480 0953. Gracias, Estela. Gracias, Aire Fresco. Hasta pronto. Y bien, partiendo de la propuesta de Cristina Castellino, escuchar para enriquecernos, bueno, aquí tenemos. Hoy hemos aprendido a cambiar la validación externa para pasar a la validación interna. Vivir con un propósito. No a la inmediatez, sí a la paciencia y constancia. Hasta la próxima, María Esther.